23. ¿Cómo educa usted, mamá, papá, a sus hijos? ¿Qué grado de castigos, de sanciones son a los que recurre de manera frecuente para tratar de educar a sus hijos? O adoctrinarlos, que es lo que precisamente no se tiene que hacer. Creamos niños sumisos, no permitimos que desarrollen su personalidad, su autoestima, y de repente eso se convierte en serios problemas en su proyección futura. Cuán importante es que los padres entendamos que actuando con violencia, que actuando de esa manera tradicional, retrógrada de hace muchísimas décadas, de que al niño hay que generarle disciplina con palo, de esa manera tenemos que estar conscientes, no los estamos ayudando, les estamos afectando seriamente en su formación. Hoy vamos a darles algunos tips de cómo podemos educar a nuestros hijos sin violencia. ¿Les parece? Pónganse cómodos que ya comenzamos. Hola Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos de Hora 23. Bienvenidos a este programa de martes, segundo día de este mes, ya para hablar justamente de esos castigos tan violentos que los padres ejercen a veces en contra de sus hijos. Y justamente para hablar de ello nos va a ayudar mucho las cifras que tenemos en esta noche, Víctor Hugo, porque mira, yo quería comentarles que estas cifras de castigos violentos cada vez van ascendiendo más. En América Latina ya se ha llegado a 6 millones de casos de niños maltratados al año. Y de esos 6 millones, producto de todos estos golpes, de todos estos maltratos, 80,000 muertes de niños, producto de esos castigos violentos, Víctor Hugo. No, de hecho se ha establecido que cerca de 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia dentro de sus hogares. Es un horror. Hoy vamos a identificar esos diferentes tipos de violencia, porque lastimosamente hay padres, Paulita, que no tienen la idea o no saben que están siendo violentos con sus hijos porque así se formaron ellos y les parece lo más natural del mundo. Pues no lo es. Hoy vamos a identificar precisamente todos esos detalles. ¿Tú conociste el famoso quinzacharaña, por ejemplo? No, nunca. La verdad que nunca he tenido en mis manos. Pero sí lo has escuchado hablar de él en muchas ocasiones. ¿Cuántas historias me ha regalado el quinzacharaña? Es muy conocido y se le promueve en la venta de forma tremenda, incluso en las salacitas, como una forma de educar a aquellos niños malcriados. Hoy vamos a hablar del quinzacharaña también. Realmente es una forma de educar a los niños. Participe y opine a través de las redes sociales. ¿Le parece? Para ello damos la bienvenida a María Soco. Amigos, seguidores de Hora 23, muy buenas noches, ¿cómo están? Esta noche estaremos tocando un tema que causa mucha controversia, el castigo que algunos padres les dan a sus hijos. Los castigos son dados por muchas razones y justo de esto se trata la pregunta de la encuesta, vamos a conocerla. ¿Cuál cree usted es la principal razón por la que un padre castiga a sus hijos? Opción A, desobediencia, B, falta de paciencia, C, inmadurez, D, falta de cariño o experiencias vividas en la niñez de los padres en la opción E. Bueno, antes de comenzar el tema tan interesante de hoy, pues les propongo conocer algunas de las noticias que se han destacado en esta jornada. Murió padre Obermayer. Este martes a las 6 de la mañana falleció el padre Sebastián Obermayer. El sacerdote llegó al país hace 38 años y cambió vidas de muchos bolivianos. El país está de luto por esta pérdida. Caso Ormachea. El ex mayor de la policía y ex director de lucha contra la corrupción, Fabrizio Ormachea, fue trasladado de Estados Unidos a Bolivia tras cumplir una condena en ese país por el delito de extorsión al empresario Humberto Roca. Cadete muerto. En Cochabamba, un cadete de la escuela básica policial murió. La autopsia habría revelado que fue por una infección en un dedo de su mano izquierda. Funcionario Bancofie. Aprenden a un funcionario de una entidad financiera luego de haber confesado que sustrajo $35,000 de una cuenta de los clientes para beneficios personales. Tifón Nida. El tifón Nida toca tierra al sur de China. Es el cuarto fenómeno meteorológico de este tipo que azota las costas del país asiático en lo que llevamos del año. Mire que el 89% de casos de maltratos a los niños surge en el núcleo familiar y en la mayoría de los casos que las personas ajenas puedan involucrarse en este tema es realmente limitado.
El 89,5% de los maltratos a niños y adolescentes se producen dentro del seno de la familia, según datos revelados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Los progenitores se constituyen en los principales agresores, ya que en un 44,7% del caso el agresor es el padre del menor, en 32,9% lo es la madre y en un 2% el padrastro. Resulta alarmante que aproximadamente 3 de cada 4 niños que sufren abusos reciban estos malos tratos, precisamente de las personas que deberían proporcionarles un hogar seguro y ser sus principales modelos a imitar. También se verificó que tíos y tías son responsables del 4,8% de los abusos, en tanto que los abuelos son en un 3,3% y los hermanos en un 1,8%. La problemática del abuso en la familia se complica porque en la mayoría de los casos el apoyo de personas ajenas es muy limitado y el niño debe confrontar a su agresor cada día. Le tengo miedo, solo mirar su cara me asusta. No quiero volver a mi casa, seguro me pegará otra vez y tengo pena por mi hermanito, que se aguanta todo y nunca se queja de cómo lo trata mi papá. Es parte de un testimonio de los tantos que se escuchan diariamente, denunciando malos tratos por insultos, vejaciones, golpes, violaciones, abandonos e incluso infanticidios. La población no encuentra una respuesta ante los casos de maltrato, unos piden castigos ejemplares, otros simplemente no entienden cómo los padres pueden golpear a sus hijos. Pero ya no hay conciencia, ¿no?, en algunas personas. Usted como padre de familia, ¿qué le puede generar golpear a su pequeño de tal manera? Creo que no hay ninguna excusa, o sea, no hay motivo para hacer eso. Claro, eso yo pienso que una pareja antes de tener hijos tiene que pensarlo muy bien. No es así nomás traer a los hijos al mundo y abandonarlos. Bueno, es preocupante, ¿no? La sociedad, no sé qué es lo que está pasando, pero espero que las autoridades tomen los recaudos necesarios en este asunto. Esto de golpear a los niños, no sé por qué hay tanta violencia en los padres. Los niños deben ser respetados, los niños tienen que tener su lugar, recibir la educación y el amor de los padres. Yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, pero antes no los tocábamos a los niños, ahora hay mucha violencia, debe ser por el ambiente también que estamos viviendo, ¿no? A mí me gustaría que haya una sanción drástica, ¿no? Porque no se les puede maltratar a los niños. Y se le debe tener más cuidado con los niños. ¿Qué pasa por la mente de una persona a su propio hijo querer golpearlo, maltratarlo de tal manera? Claro, no sé qué está pasando con esto. Hay un cambio terrible en todo esto, ¿no es cierto? Ya la gente está cambiando, ya no somos como antes. Gracias. Recuerde, no podemos enseñar a nuestros hijos a comportarse mejor haciéndolos sentir peor. Cuando los niños se sienten bien, se comportan bien. ¿Usted qué cree? ¿Definitivamente es necesario el castigo para poder educar a nuestros hijos, para mantenerlos en la línea por donde consideramos van a encontrar el horizonte de experiencias que los lleven a la realización, al éxito? Bueno, vamos a debatir precisamente el tema hoy con los expertos que tenemos esta noche. Quiero presentárselos de inmediato. Rodrigo Bayo ya ha estado con nosotros en anteriores oportunidades para tratar temas de esta naturaleza. Psicólogo, Rodrigo, qué gusto tenerte nuevamente. Un gusto, un honor para mí estar aquí. Gracias. Bueno, agradecidos por tenerte acá. Y don Adolfo Vega, que es pedagogo. Adolfo, qué gusto tener la oportunidad de conocer las experiencias suyas acá. Muchas gracias, Víctor Hugo, Paola. Igualmente les agradezco porque las temáticas que presentan en Hora 23 son muy interesantes y creo que son educativas. Bueno, ojalá y esta vez, como todas las noches, lo aspiramos, ayudemos en algo a los papás, a los hijos que nos ven todas las noches en el programa. Bueno, bienvenidos Comencemos. a ambos. A ver, arranquemos con la entrevista porque en muchos casos se confunde lo que es el castigo con el maltrato, con la violencia, esa violencia que puede generar incluso discapacidad, incluso muerte se ha visto en muchos casos, en muchos niños. Rodrigo, ¿qué te parece si comenzamos por definir lo que es un castigo? Lo que realmente es ese castigo que está destinado a corregir y a educar a los niños. Ya dices buenas pautas que tienen que ver justamente con el castigo, ¿no? El castigo es toda aquella conducta, ¿no?, o consecuencia cuyo objetivo es que la persona reprendida pueda desarrollar, emitir la conducta deseada, ¿no? Entonces lo pondremos así en términos más técnicos. Pero creo que el mismo castigo hay que entenderlo como una consecuencia necesaria de lo que hacemos. Es decir, como si todo tendría un costo, ¿no es cierto? Entonces son consecuencias de nuestros propios actos.
El tema viene aquí, el conflicto viene aquí cuando no entendemos esto y no nos damos cuenta de para qué castigamos, ¿no? Ni tampoco sabemos cómo ni cuándo castigamos. Ahí viene el grave conflicto. Rodrigo, tú como profesional psicólogo seguramente has recibido la visita en muchas oportunidades de padres, de familia, para plantearte una situación que poco a poco sienten que se les va saliendo de control en casa y tiene que ver con los hijos. Y ya no sé qué hacer, ¿no? Mi hijo tiene problemas, que es rebelde, que... ¿Cuáles son los principales problemas que a ti te comentan los padres y por los cuales surgen una ayuda de un profesional psicólogo para tratar de reconducir a sus hijos? Te sorprendería de la variedad de motivos que hay, pero me llama muchas veces me llama la atención la actitud que toman los padres, ¿no? Imagínate esta conversación. Hola, sí, buenas tardes. Si quiero pedir por favor una cita para mi hijito porque ya se me ha vuelto insoportable. Ya no sabemos qué hacer. Muy bien, dígame, ¿qué edad tiene su niño? 2 años. Oh. La ayuda la necesita usted, no el niño. Claro, definitivamente. ¿Qué está pasando con estos papás? Oh, quiero pedir una cita para mi hijito. Sí, ¿qué edad tiene su hijito? 43 años. Ah, bueno. Algo anda mal. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Entonces, entre ese otro caso, definitivamente te vas a encontrar con un montón de variedad de razones y de causas que llevan a la gente a buscar al psicólogo. Sin embargo, con los hijos, yo creo y insisto muchas veces en que tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos. Y hablar no es darles bonitos mensajes a la conciencia, eso es lo que menos interesa. Yo inclusive recomendaría aprendamos a escuchar mucho, y escuchar mucho es hacer las preguntas adecuadas, no digo yo pertinentes, curiosas y que realmente manifiestan nuestro interés por conocer la vida de nuestros hijos. Me parece eso clave, que de repente creemos más bien de que y el padre comete tantos errores porque cree que toda situación es oportuna para dar lecciones de vida y estás equivocado. Nuestro hijo necesita más que nuestros bellísimos discursos, que los escuchemos, que los entendamos. Tú dices algo muy cierto, ¿eh? Definitivamente, porque los hijos cuando están comenzando a mostrar alguna actitud, ya sea de rebeldía o que no están cumpliendo en la escuela o alguna cosa, es que nos están dando una señal para que hablemos con ellos. Necesitan conversar algún problema que pueden tener en la escuela, con la pareja, qué sé yo, cuando ya están enamorando, pero necesitan hablar con alguien. Pero al padre lo tienen solamente para decir, ¿por qué tu nota está así? ¿Por qué no haces caso a tu madre? ¿Por qué no has limpiado tu cuarto? ¿Por qué pam? Y el chico, pero papá, a ver, charlemos. Obviamente no lo va a plantear de esa manera, pero internamente está en eso. Y no hay cuando el padre o la madre reaccionen. Y en muchas ocasiones ni siquiera a la pregunta del por qué, ¿no? Sino directo a los golpes, al castigo corporal, ni siquiera preguntar por qué ha sucedido esto, por qué te ha ido mal, qué ha pasado. Inclusive como papás les doy una recomendación. A ver, adelante. Un consejo, evitemos la pregunta del por qué a nuestros hijos. Cambiemos la modalidad. El por qué siempre tiene un carácter invasivo, agresivo. Si te fijas, ¿por qué has hecho esto? Suena siempre a que te estoy riñendo. Pero si más bien cambiamos la modalidad y cambiamos a qué se debe, cuál es el motivo, vamos a rascar inclusive donde realmente escuece, ¿no? Pero con el por qué es una respuesta siempre fácil. ¿Por qué llegas tarde, hijo? Porque no había trufe. Pues, responde o no responde a tu pregunta, ¿no? Pero quizá no es lo que tú quieres saber. Lo que yo quiero saber es, esta vez, ¿qué motivos tienes, qué razones tienes para llegar tarde? Es totalmente diferente a la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué llegas tarde? Porque ya no había teleférico. No, ya son las 1 de la mañana, pero responde. O has llegado tarde, hijo, a ver, ¿hay algo en que te pueda ayudar? ¿Necesitas algo? ¿No es cierto? Evitemos las preguntas en por qué y vamos a rascar donde escuece. Exactamente, no, sin duda. A ver, don Adolfo Vega, pedagogo. La educación de antes y la educación de ahora. A ver, ¿se aprendía más con el palo, con el castigo duro, con las chocolateadas que nos daban los maestros antes? ¿O se está aprendiendo más ahora en que definitivamente algunos grados de castigo violento en las escuelas definitivamente han sido suprimidos? Bueno, en el pasado había la pedagogía que la letra entra con sangre. Y con palo. Con palo, la palmeta que se usaba. Y
no solamente en el aspecto material, también se lo castigaba con las orejas de buzo hacia la pisada. Exacto. Entonces, siempre ha existido la violencia y en la actualidad sigue existiendo y creo que estamos viviendo una cultura de violencia, pero no justifica de ninguna manera la violencia que hoy en día se ve y se ve con niños tan de corta edad, hasta de meses, ¿no? Que ¿por qué lo ha pegado? ¿Por qué lo ha maltratado? ¿Lo ha flagelado? Es que no quería callarse. Bueno, si ese niño estaba llorando era porque algo le estaba haciendo falta, o alimento, o le dolía algo. Claro. Pero los padres quieren justificar su violencia y creo que de ninguna manera debemos aceptar que exista la violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia que usted identifica están vigentes en la actualidad, tanto dentro del hogar como en las escuelas? La violencia se la ve en la calle, en el hogar y en la escuela. Entonces por eso digo, estamos viviendo una cultura de la violencia en general y eso debemos erradicar. En el exterior, en alguna oportunidad a mí me pasó ir con un niño y querían llevarme a una hamburguesera y el papá a otra. Entonces, como no le hizo caso al papá, el niño llamó, policeman. Yo le dije, ¿para qué está llamando? Para que lo lleven a la cárcel, ¿no? Entonces, ya los niños desde muy corta edad conocen sus derechos. Es cierto. Adolfo, profundizando un poco los castigos, la educación que se daba antes, por ejemplo, antes se creía educar mucho con el famoso quinzacharaña, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos un cuadro acerca de este famoso elemento, el quinzacharaña. A ver, vamos a ver un poco qué significa este elemento con el cual muchos niños han sido castigados en varias ocasiones. Es una palabra aymara que describe las 3 puntas con nudos estratégicos para golpear contra la humanidad del castigado. Este elemento está hecho de cuero y quien recibió algún castigo con este elemento sabe los graves daños que puede causar, moretes, incluso graves heridas. ¿Qué opina de este elemento, Adolfo? Dependiendo de la fuerza que te lo den. No, con la brutalidad que te lo den, porque no es lo mismo también dar un golpe y, bueno, golpear hasta matar. Debe doler realmente. Nunca sentiste una cosa charana. Yo le puedo responder, sí. Yo he sentido eso en carne propia, lo que es el quinzacharani, y no justifico, porque es realmente bastante doloroso. ¿Dónde le daban con el quinzacharani? En las nalgas, ¿no? Hay una marquita todavía en las nalgas. Existe, ¿no? A ver, no vamos a pedir que las muestre. Y además, uno ya no se podía ni sentar, ¿no? Y en el colegio se repetía lo mismo, ¿no? También nos daban con el quinzacharán. Y debe ser así porque ahora incluso en las ferias de las citas se ve, ¿no? Cómo promueven este elemento diciendo, usted con esto puede educar a esos niños malcriados. Sí. Y los niños totalmente asustados, ahí la mamá consultando el quinzacharán. Realmente educa a los hijos, entonces lo promueven de esa forma. Es una educación, yo les diría que forzada. O sea, más que educación es un adoctrinamiento, ¿no? Por la fuerza, por el miedo. Y ese aprendizaje con la violencia no tiene buenos resultados. Yo creo que definitivamente nunca se justifica la violencia. No se justifica. No se justifica. Aquí inclusive hay un mensaje que damos castigando, ¿no? A los niños se los pega. Sí. Es uno de los mensajes que estamos dando. Claro. Otro de los mensajes que estamos dando al castigar con violencia es los problemas se resuelven a golpes. Ese es el mensaje que estamos dando. Entonces nos sorprenden de que de por ahí, no sé, la sociedad es más violenta ahora, pero creo que también vamos por aquí, ¿no? O sea, no estamos reconociendo todavía estos derechos de los niños. Sí, muchos datos incluso que dicen que, por ejemplo, aquellos niños, niñas que son castigadas a golpes desde temprana edad, tienen en su mentalidad que de cierta forma sus cónyuges, sus parejas, más adelante tienen también el derecho de golpearlas. Ellas tienen esa mentalidad, piensan de esa forma por el castigo que recibieron cuando eran niños. Claro, es que es una familia, un padre donde tú escuchas gritos entre el padre y la madre todo el tiempo, ¿no es cierto? Es muy probable que ese niño, cuando esté grande, esté a gritos también con la pareja. O sea, podría derivar en violencia intrafamiliar. Ya se acostumbra. La niña, por ejemplo, que ha estado en esa violencia, cuando ya se casa, piensa que el esposo tiene derecho a pegarla y tiene que soportar. O por lo menos que los golpes son normales, ¿no? Sí, que son normales. Sí. No, y tenemos un niño gritón en la casa, ¿no es cierto? Y no nos ponemos a pensar que nosotros estamos a gritos todos los días con la pareja y le llamamos la atención al niño de ¿por qué gritas? No, dime por qué gritas. Pero la violencia no solamente pensaremos golpes, ¿no? Que yo creo que a veces se abusa con los niños. Sí. No hace mucho yo estaba con alguien en el consultorio que me decía que su mamá en algún momento lo volteó al piso y saltaba encima suyo, ¿no? Por Dios. Entonces violencia física, pero violencia también
podemos imaginar psicológicas, violencia verbal, ¿no es cierto? No solamente física. A veces y son las palabras esas hieren más, que dicen. y las palabras, por supuesto, hieren mucho más. No, yo les mostraba algunos apuntitos que, por ejemplo, de esa violencia verbal que habla Rodrigo, para que en casa, vayan identificando algunas que utilizan habitualmente y no se dan cuenta los papás. Estamos acostumbrados a decir a nuestros hijos, eres un desordenado. ¿Cuál es la actitud que estamos promoviendo en el chico? Bueno, pues soy desordenado, ¿no? Vivo el desorden, normal. Sí. Siempre estás deseando fastidiar. Bueno, soy un fastidioso, ok, ya. Debes aprender de tu primo. Bueno, la actitud eso promovida. Bueno, odio al primo, ¿no? Lo voy a reventar a mi primo cuando como lo vea. Como tu hermanito menor o como tu hermanito mayor. No eres como tu hermano. Ay, mi hermano, que mi hermano. Así no llegarás a ningún sitio. Bueno, temor, pucha, ¿qué hago? No tengo horizonte, ¿no? Estoy perdido. ¿A dónde voy a llegar, no? Eres un llorón. Claro, decimos eso muchas veces a los niños cuando están llorando después de un zapatazo que le dan, obvio, pero ¿y cuál es la actitud que despertamos en el niño? Falta de autoestima. Correcto. ¿No es cierto? Entonces hay tantas variables. Como sigas así te voy a castigar. Tristeza, venganza es lo que desea el niño. Siempre te estás peleando. Bueno, pues ya, soy un peleón. No, apártate de mi vista. Mi padre no me quiere, ¿no? Siempre, bueno, cada día te pones peor. Bueno, soy así, soy malo. Entonces provocamos definitivamente actitudes con esa violencia verbal que estamos ejerciendo y que no nos damos cuenta, porque muchos de los papás que nos están viendo ahora seguramente han utilizado estas frases, quizá nosotros mismos, y no nos hemos dado cuenta sino hasta evaluar el impacto que puede esto tener. Estas etiquetas, Víctor Hugo, quedan inclusive posteriormente como traumas, donde el niño se pone más rebelde. Como me has dicho que soy flojo, entonces ¿para qué voy a hacer? Y me quedo con eso. Eres un mañudo, entonces me quedo como mañudo. Las palabras tienen mucho impacto, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Así como también cuánto bien nos hace un te quiero, ¿no? Exacto. O también un qué bien haces esto. ¿Cómo Por eso es que se debe aplicar esa pedagogía del amor. Pero a veces usted bajo esa perspectiva que hablaba de la pedagogía del chancletazo, de la letra entra con sangre, probablemente tengas hijos, digamos que hacen lo que tú quieres. ¿Pero por qué lo hacen? Por miedo. No por convicción. No estoy de acuerdo, papá, en las reglas que tú planteas en casa, sino que, no, mejor haremos las cosas así. Haré así para me va a decir, me va a hacer. Entonces, y es una... ¿Qué puedes esperar de alguien que vive bajo el miedo, no? Así es. Ahora, hay castigos y hay castigos, ¿no? Yo les sugiero que al retornar de la pausa podamos también analizar junto a nuestros profesionales en esta noche la pregunta de hoy que les va a recordar Mariel en este instante. Al retornar de la pausa, vamos contigo, Mariel. Muchos padres recurren al castigo para solucionar conflictos con sus hijos, pero estos castigos pueden causar daños irreparables en la mente del niño o del adolescente que está siendo castigado. Vamos a seguir hablando más del tema después del corte, pero antes veamos una vez más la pregunta de la encuesta. ¿Cuál cree usted es la principal razón por la que un padre castiga a sus hijos? Opción A, desobediencia; B, falta de paciencia; C, inmadurez; D, falta de cariño; E, experiencias vividas en la niñez de los padres. Estamos en el mes de la patria y yo tengo algo que proponerle. Es lo siguiente. ¿Qué tanto ama usted a su país? Envíenos una foto o video mostrando cuánto quiere a Bolivia. Pueden hacerlo en el transcurso de todo el mes de agosto y lo estaremos mostrando durante la emisión del programa. Al 31 de julio en todas nuestras sucursales. Haz tu reserva. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Ciertas cifras que proporciona la Defensoría de la Niñez asegura que el 83% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país sufren violencia en sus propios hogares y también en sus escuelas. Y quienes son testigos de esto son aquellos centros de atención integral a la familia, porque reciben denuncias de estos casos de violencia todos los días. Por favor, ayúdame, yo no quiero vivir más. Por alrededor de 4 días, estamos hablando de un pequeño de 3 años, que lo dejaron en la habitación que habían alquilado la progenitora y su pareja actual, sin alimento alguno,
¿no? Le habían propinado golpes, lamentablemente en la carita, incluso llegándole a sacar los dientecitos. Hora 23 visitó el Centro de Atención Integral a la Familia Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Casos como este se escuchan a diario y el reporte culminado del mes de julio es de más de 3.000 denuncias de algún tipo de violencia contra niños y adolescentes. Como Dirección de Defensoría Municipal tenemos hasta la fecha de esta gestión 3.411 casos. Es una cantidad alta de casos, ¿no? Todos estos casos nos ingresan por las Defensorías de la Niñez de los macrodistritos de Cotauma, Max Paredes, San Antonio, Periférica, la zona sur, centro y nuestros dos municipios rurales que son Huijampaturi, ¿no? Nuestros macrodistritos. Evidentemente, cuando hablamos de violencia tenemos que hacer referencia que es una población vulnerable, ¿no? Porque estamos hablando de niños y adolescentes menores de 18 años, que si tenemos que ver específicamente qué género es el más sometido al tema de violencia, lamentablemente estamos haciendo referencia al género femenino, ¿no? Dentro de los de 0 a 18 años, la edad más que sufre mayor violencia es desde los 0 hasta los 7 años. Los centros integrales que cuenta la ciudad de La Paz en las diferentes zonas son los lugares donde los niños y adolescentes como familiares o vecinos van y realizan la denuncia respectiva. Las denuncias las reciben nuestras defensorías o nuestra línea 156, que nosotros trabajamos los 365 días. La denuncia llega a veces por la familia, por los terceros, por las unidades educativas y también por los hospitales, ¿no? En cuanto tenemos un caso de violencia física, nosotros vamos al rescate, o si viene ya el niño a nuestras defensorías, atendemos el caso e inmediatamente debemos coordinar con el médico forense, ¿no? El médico forense es el que debe prescribir en este certificado los días de impedimento que se tienen a consecuencia del derecho vulnerado. Con estos dos antecedentes, el abogado, el psicólogo y el trabajador social hacen un informe, una denuncia y nosotros iniciamos el proceso penal que corresponda, ¿no? Gracias a nuestra línea 156 que a veces hace contención hasta que lleguemos o nuestros operadores vayan y se dirijan al rescate de las víctimas. Y así sucesivamente vemos casos de violencia, ¿no? Yo creo que ningún caso es peor que el otro, ¿no? Son diferentes el daño emocional o físico que le puedas ocasionar al niño o adolescente no se restituye en un mes, en 2 meses, en 3 meses, marca su vida. Lamentablemente son un sinfín los casos que se escuchan en estas oficinas, uno más triste que el otro. Castigos ejemplares a padres abusivos podría ser una solución temporal, pero el daño psicológico que sufre el niño es irreparable. Recuerde, si le levantas la mano a tu hijo, que sea para chocarla con la suya. Bueno, lo decía muy bien la directora de las defensorías. Hay castigos que definitivamente marcan a los niños para toda la vida. Y es que, claro, cuando queremos tener niños obedientes, pero a plan de castigo, estamos formando niños sumisos, niños con muy baja autoestima, niños con muchas inseguridades, definitivamente al pendiente de que otros decidan por él, porque él no tiene la capacidad para hacerlo. Hay muchas cosas en juego en el momento de adoctrinar por la fuerza a nuestros hijos. Educarlos requiere de otros elementos de los que vamos a hablar ahora. Yo quiero proponerles, Adolfo, Rodrigo, darles ahora algunos tips a los papás, a las mamás que nos están viendo en esta hora 23, de cómo podemos educar a nuestros hijos sin recurrir a esa violencia que definitivamente estamos dejando claro les lastima. Por ejemplo, la importancia de que los padres aprendamos a regular nuestras emociones. Cuando nos renegamos a la primera con el niño y le estamos reprendiendo, llamando la atención y salimos de nuestras casillas, no estamos regulando las emociones. No podemos esperar que nuestros hijos regulen las suyas. Correcto. Yo creo que todo extremo es negativo. La sobreprotección también es negativo para los niños, pero también un extremo de la violencia también es negativo. Yo creo que la primera escuela es la casa, y en la casa debe partirse con esa enseñanza a los niños, de educarlos con la pedagogía del amor. Dar esa secuencia que en el colegio lleguen también con la misma pedagogía del amor, y yo creo que
es el mejor consejo. Y saberles escuchar, sobre todo. Todo padre debe saber escuchar a los hijos desde muy temprana edad, porque el niño escucha desde que está en el vientre materno. Entonces, saberlo escuchar inclusive desde el vientre. Por eso es que tenemos también en otros países, como en el Japón, por ejemplo, que muchos niños desde el vientre han sabido escuchar cosas agradables y han aprendido. Tenemos grandes matemáticos, grandes músicos que en el vientre han ido aprendiendo. Entonces, pero creo que este punto es importante y algo que quiero decir al respecto. A veces el padre vuelca toda su rabia, su frustración, sus miedos, ¿no?, sobre el hijo, y yo me atrevería a decir a veces simplemente es el detonante de toda esa su rabia, el acto del hijo, ¿no? ¿Cómo puede ser que haga caer esta copa y sin embargo venga una paliza por nada más, ¿no es cierto? Y a veces esos castigos que no están en proporción con la conducta, ¿no? A veces los padres demasiado drásticos ante una pequeña cosa y demasiado blandos ante algo que merecería realmente mayor reprensión. Y aquí en este punto creo que el problema no son muchas veces los hijos. Porque de un hijo estamos diciendo, hemos dicho hablar mejor de castigo, de hablar de consecuencias. Consecuencias que permitan que el hijo tenga y emita la conducta deseada. Pero aquí más bien no dejamos eso, ¿no? Si yo pego, ¿acaso estoy queriendo que mi hijo cambie o replantee su forma de hacer las cosas? No, simplemente a veces es mi frustración. No puede ser que mi hijo sea tan motivo para darle algún garrote al niño, ¿no? Claro, no puede ser que mi hijo sea tan estúpido. No, odio que mi hijo haga estupideces. El problema no es el hijo. Porque del hijo puedes estar esperando que, dependiendo de su edad, que se comporte pues como niño, ¿no es cierto? Tú dices muy bien, Rodrigo, evidentemente podemos estar acá ante el alerta que nos da la situación respecto de un problema que se tiene en la misma pareja, porque definitivamente los problemas en la pareja, el padre contra la madre contra el padre, que no se llevan bien por XZ razones, ¿no es cierto? Están buscando el momento para sacar su ira contenida, sus frustraciones, como bien lo dices tú, con algo que también pueda dañar a la pareja indirectamente, en este caso el hijo. Yo me acuerdo de un adolescente que me decía, Víctor Hugo, claro, de un adolescente que me decía, te voy a decir por qué mi mamá era tan ruda conmigo. ¿Por qué? Porque yo era igualito a mi papá. No, bueno, ahí está el mensaje clarísimo. Pego al hijo y le doy mensaje al padre. Claro, además, lo mismo que era tu padre que se fue, lo veo en ti, entonces también a ti te doy con toda la rabia que no me atreví nunca quizá a confrontar a tu padre, ¿no? Y los informes de violencia de la Defensoría, ¿no? Lo que nos contaba Consuelo, o sea, semejantes grados de violencia. Y muchos de los casos, porque nos ha tocado hacer esos reportes en Noticieros al Día de Bolivisión, de violencia extrema hacia los niños, viene de parejas disfuncionales, hogares disfuncionales, en que el padre y la madre o se separaron, o tienen conflictos permanentes, o el padre alcohólico, o la madre alcohólica, o temas de infidelidades. ¿Con quién se desahogan? Si quieres todavía con la paliza que se le da al niño. Ponte también a la lista este tema, ¿no? Es ese hijo que vino como salvador de la pareja y no funcionó su rol. No sé si me dices, estamos a punto de separarnos, lo único que nos ocurre es ella quedarse embarazada, entonces lo retienes a él. Pasan unos años y es una cosa como que fuese una cosa que no sirve, ¿no? Entonces toda mi rabia, o bien por tu culpa, hijo, yo no he podido desarrollarme profesionalmente, entonces toda mi rabia. Por eso creo que ahí ese punto es interesante, manejo de la ira. No, manejo de la ira. Entonces, padre, a veces no es tu hijito el que tiene que ir donde el psicólogo. Si no es el papá. Así de frente eres tú. Exacto. Ahora, muchas veces también le sucede de que los padres fomentamos la violencia, festejamos la violencia de los niños. No. Es el otro lado que también, ¿no? Bien hecho, hijito, ¿no? Que lo esté pegando a otro niño o a su hermanito y festeja. Y ese es el macho. Pero no te dejes, no te pegalo tú también. Entonces, estamos fomentando la violencia y eso no debe ser de bajo ningún motivo. Ahora las consecuencias no solamente terminan cuando los padres a veces dan los golpes a los niños y los lastiman, ¿no? Sino que a veces las consecuencias van más allá. Es triste ver casos en los cuales, por ejemplo, los niños nacen para acompañar a sus padres, para algún día tal vez cuidarlos. Los padres
para proteger a sus hijos, pero esto no funciona y por esos actos violentos, por esas frustraciones que puedan tener los padres y todas esas actitudes, esos castigos, esos golpes, hacen que luego tengan que prácticamente separarse de los niños. La Defensoría de la Niñez a veces tiene que acudir hasta los lugares para poder llevar a los niños a ciertos hogares y que la gente se pueda hacer cargo de ellos, y fue lo que sucedió justamente en Cochabamba. En Sacaba yo quiero contarles esta historia que ocurrió en el valle de nuestro país, donde la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia tuvo que acudir hasta una casa para socorrer a 2 niñas, una de 3 años y otra de 2 años, que se encontraban encerradas en su propio domicilio tras que su madre las había dejado un día entero sin comida y totalmente abandonadas. Por este motivo, horas más tarde es que las menores fueron trasladadas hasta un hogar de acogida y separadas de su madre, quien vendría a ser su única protectora. Exacto, ¿no? La madre sufría de algunos grados de alcoholismo y evidentemente acostumbraba a dejar a los niños a edad tan corta, Dios mío, prácticamente solos, abandonados. Podía pasar cualquier cosa, entrarse un desconocido al lugar, provocarse un incendio, algún accidente terrible. Y este es el caso sobre todo que se presenta en parejas, como decíamos hace unos momentos, que definitivamente no funcionaron, y los hombres que lastimosamente dejan a las mujeres a cargo de los hijos, y el hombre se va todo feliz de la vida a formar otra relación, olvidándose de los hijos que tuvo en una primera relación. Es terrible. Y claro, la madre absolutamente desamparada, desvinculada de la familia paterna, materna. Hacete cargo de tus hijos, ¿para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? Solas. Ahí había un buen tip, definitivamente, pero tenías otros. Sí, vamos al otro. Que los niños tienen un proceso de aprendizaje, que los niños no aprenden las cosas de la noche a la mañana. Los padres esperamos que cuando reprendemos a nuestros hijos de algo que han hecho mal, al día siguiente ya no lo vuelvan a hacer, sin entender que esto es como cuando aprendemos a manejar todos la bicicleta. Primero tenemos que subirnos en la silla, montarnos, luego tratar de mantener equilibrio, después de todo un proceso comenzar a pedalear. Poco a poco. Es lo mismo en cada una de las actitudes que nosotros esperamos que cambien de los hijos. Es un proceso de aprendizaje. Esto no es inmediato. No podemos exigir de ellos un aprendizaje inmediato. Así es un proceso. Por eso que a veces muchos papás también sucede de que les dan un obsequio lindo, un juguete costoso, y ese niño no tiene que tocarlo, porque si lo destroza, le da la paliza, tanto que ha costado, ¿no? Entonces, ese niño está descubriendo, pues, que por qué camina ese casito. Y estamos perdiendo su creatividad del niño. En el pasado nos decían así: no toques, no hables, no te muevas. Así que déjelo nomás destrozar el autito, señor padre. Hay que dejarlo, que esté descubriendo el mundo, ¿no? Porque está descubriendo. Otro factor que tocaba Víctor Hugo era el tema del alcoholismo, ¿no? Que me parece que es un factor importante y una de las principales causales de violencia intrafamiliar, violencia a la pareja y, por supuesto, violencia a los niños. Tenemos algunos cuadros de los 3 barrios donde se ha detectado la mayor cantidad de cifras de niños maltratados acá en la ciudad de La Paz. Vamos con este cuadro para que vayamos a conocer estos barrios. Son justamente el barrio de Cotauma, la zona periférica y la zona sur de la ciudad de La Paz, donde se ha registrado, mire bien, escuche bien, más del 50% de las 6.043 denuncias de violencia contra niños y adolescentes que se presentan aproximadamente cada año. El 60% de los casos corresponde a niñas y mujeres adolescentes. Vamos con el cuadro 4, señor director, por favor, que nos habla de las principales y Cotauma, causas. Que son barrios completamente distintos, Sí. Pero mira, la violencia está en todo lado. Por lo visto. Cotauma, la zona periférica. Exacto. Este cuadro nos habla de aquellas principales causas de violencia a los niños que se estaría produciendo en la zona de Cotauma. Se dice que aquí en esta zona juega un papel importante el aspecto cultural, esas fiestas patronales, esas fiestas barriales que generan, por supuesto, alcoholismo, y el alcoholismo posteriormente la violencia intrafamiliar. Además, también juega un papel importante el machismo y los bajos ingresos en esta ladera casos oeste. nos ha tocado contar en los noticieros precisamente de violencia contra los niños ahí en el barrio de Cotauma? Muy cierto. Todo Tenemos fiesta por ahí. otro cuadro también, el cuadro 5, por favor, que son las causas de violencia en las que se encuentra Chasquipampa. Se ha detectado 917 locales de bebidas alcohólicas, imagínate. ¿Qué te dice esto, Rodrigo? Eso no es ninguna novedad, ¿no? La violencia está asociada al alcoholismo. Sí, no, definitivamente. Por donde se vea. Alcohólico, donde hay alcohol, claro. algunos hay problemas alcohol, en la casa.
entre parejas, hacia los hijos. Ahí hay violencia, ¿no? Yo voy a lo otro, que siempre he tratado de encontrar tips para ustedes, madres, padres que nos ven en casa, respecto de cómo podemos educar a nuestros hijos sin violencia. Vamos a lo otro. Respetar los sentimientos de los niños. Sí. Nuestros niños tienen sentimientos. Yo voy a ir más allá, Víctor. Definitivamente sienten. Y si no respetamos esos sentimientos que vienen como alertas cuando se está portando mal, no está haciendo algunas cosas, ¿no es cierto? Si no entendemos que son producto de sentimientos que no están sabiendo expresarlos, que advierte que los padres no estamos sabiendo entenderlos, definitivamente esa conducta no va a cambiar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero queda chica la frase. No solamente estar de acuerdo con sus sentimientos, sino yo creo que como padres necesitamos reconocer en nuestros hijos y respetar esa singularidad. Eso significa no solamente cómo siente, sino cómo piensa, sino también cómo es, cómo hace las cosas. ¿No es cierto? Es una persona única. Me gusta mucho este principio ahí. Tú eres tú, yo soy yo. Así es. Y eso es algo importante entender con nuestro hijo. Será nuestro hijo, pero no solamente va a pensar diferente, sino que tiene que tener todo el derecho de pensar diferente. Que papá, exacto, que mamá. No es aquí, pero qué tonto eres. No, no eres tonto, eres único. Exacto. No, qué raro eres. No, no eres raro. Es un parámetro de igual de comparación. No, no eres raro, eres único. Rodrigo. Y yo tengo que aprender a aceptar y admirar inclusive esa. Mi hijo es único. No, sin duda. Mi hijo es en único. el kinder, Rodrigo, se ve cuando hacen sus primeros garabatitos y no ha hecho bien como ha hecho la profesora, claro, el padre les rompe la hoja y dice... No hagas así. Entonces, ese niño lo está destruyendo. O peor aún, ¿no? Un niño que dibuja un elefante amarillo. Sí. ¿Dónde se ha visto un elefante amarillo? Así es. Cuando yo doy talleres de creatividad me gusta eso. Quiero gente que dibuje y crea todavía en elefantes amarillos, ¿no? Eso es lo que has dicho, algo muy importante, la educación requiere de gente que crea todavía en elefantes amarillos. Pero, claro, porque el castigo a veces es, no violencia. Entonces seamos creativos. No, ya no voy a emplear violencia con mi hijo. Claro. ¿Qué alternativa tengo? ¿No? Yo me acuerdo que inclusive ni siquiera necesitaba gritar con mis hijos. Ale, voy a contar hasta el 10. Y si tú no me haces caso, yo te voy a decir más fuerte de lo que estoy diciendo ahorita. ¿No? Entonces ya era algo importante del castigo. No consigamos a través del castigo las amenazas. Si amenazas, cumplí. ¿No? Si amenazas, cumplí. Pero creo que la finalidad del castigo es más bien llegar a acuerdo, a establecer pactos con nuestros hijos. Exacto. A ver, Paola, a propósito de castigos, tenemos un ejemplo más. Lo que Rodrigo, por ejemplo, que a veces por no hacer bien la tarea, por no escribir bien, por no hacer bien un dibujo, algunos niños son castigados de forma tan violenta como lo que ocurrió en Guadalupe, en la zona de Guadalupe, en Cochabamba, nuevamente, volvemos a Cochabamba. Un niño de 10 años fue golpeado por su propio padre de 37 años en la zona de Guadalupe, ubicado en el departamento de Cochabamba, el cual lo agredió con un palo dejándole hematomas en varias partes de su cuerpo. Ante la golpiza, la policía tuvo que acudir a este lugar, se hizo cargo del caso y aprendió al agresor para luego procesarlo por delitos graves. Sin embargo, miren las consecuencias, el menor quedó con 15 días de impedimento solamente porque no pudo hacer bien la tarea. Es un horror, definitivamente, con cada caso de violencia con que nos encontramos cada día. Lo dijeron muy bien Rodrigo, Adolfo, tenemos que respetar la personalidad, el yo de nuestros pequeños, no confrontarnos con eso y estar a su lado para decirles, no importa cómo piense finalmente, hijo, podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero aquí está, yo soy tu padre. De que todos los hijos, todos los niños y jóvenes, nuestros hijos son prestados. Dios nos manda un hijo o una hija y otros no pueden tener hijos y desean tener hijos. Y esos niños, como son prestados, debemos tratarlos bien. No, sin duda, sin duda. Rodrigo Ayo, psicólogo, muchas gracias por haber estado en Hora 23. Nos quedó chico el programa. Uy, mira, faltaba mucho todavía. Pero qué lindo que ha estado. Pero yo siempre digo, realmente gracias por invitarme, un honor estar aquí. No, para nosotros tenerte Adolfo, acá, Rodrigo. Un gusto conocerlo. Igualmente. Bueno, Adolfo Vega, pedagogo, muchas gracias Adolfo. Qué gusto tenerlo acá en Hora 23. Y a ustedes realmente hacen una labor muy positiva porque es una manera de cambio, de verdadero cambio. No, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? Ya retornamos con el tercer bloque de Hora 23. Los resultados de la encuesta ya vienen.
Estamos en el tercer bloque del programa y yo ya estoy lista para darles los resultados de la encuesta de hoy. La pregunta en la que usted participó hoy fue: ¿cuál cree usted es la principal razón por la que un padre castiga a sus hijos? Un 48% cree que es por la opción A, desobediencia. 26% por la opción E, experiencias vividas en la niñez de los padres. Un 13% por la opción B, falta de paciencia. 9% la opción D, falta de cariño. Y un 4% por la opción C, inmadurez. Recuerde que pueden mandarnos sus videos, sus fotos, expresando todo el amor que le tiene a nuestra querida patria, a nuestra querida Bolivia. ¿Qué tanto amas a tu país? Envíanos una foto o video mostrando cuánto quieres a Bolivia. Puedes hacerlo en el transcurso de todo el mes de agosto y la mostraremos durante la emisión del programa. Antes de irnos, mandar un saludo muy grande hasta el cielo al padre Obermayer, que ha fallecido esta mañana. Muchas gracias por todos sus conocimientos brindados, por esa bondad que irradiaba, esa alegría que tenía él. Hasta siempre, padre Obermayer. Buenas noches, Bolivia. Yo vuelvo con ustedes, Pablo y Víctor Hugo. Gracias, Mariel. Bueno, sea cualquiera haya sido la opción que ustedes votaron en nuestra encuesta, yo simplemente quiero referirme a algunas frasecitas que les van a ser útiles para poder educar a sus hijos como corresponde. En vez de reprenderlos, reñirles, maltratarles, decirles, te voy a castigar con esto, ¿sabe? Dígale, muy bien, yo sé que lo vas a hacer. El niño se siente capaz. Has sido capaz de hacerlo, qué bueno, lo puedes hacer mejor. El niño, soy capaz y lo voy a hacer mejor todavía. No dudo de tu buena intención, hijo, te equivocaste, pero no dudo de tu buena intención. El chico, soy bueno, lo voy a hacer bien. Juan tiene un alto concepto de ti. Hablemos de un familiar, de un amigo suyo que tiene alto concepto de él. Sí, tengo buenos amigos. Se dan cuenta, hay una infinidad de términos, de frases que pueden usar para motivar a su hijo en el momento de corregir algunas cosas que no está haciendo bien. Pero motivarlos, impulsarlos a seguir adelante, a creer en uno mismo. Es diferente que el castigo, que se hace daño y crea niños sumisos e inseguros. No, es que los castigos solamente frustran, no solamente a los niños, sino a cualquier persona, esas palabras que a veces son palabras muy torpes, ¿no? En cambio, cuando resaltan lo bueno, realmente uno se impulsa y lo hace mejor, aprende mejor y da mucho más todavía, porque siente que es valorado lo bueno que ha hecho, es algo pequeñito, grande. Vamos a rendir ahora, Pablo, un homenaje al padre Sebastián Obermayer, a quien lo hemos tenido en Hora 23, en varios programas, definitivamente hablando precisamente de la familia, hablando de la importancia de amar a los hijos, de construir una sociedad mejor a través del amor. Se nos ha ido el padre Obermayer, lo vamos a extrañar en este Hora 23. Cuántas cosas lindas nos ha dicho, cuánto de su carácter, su simpatía ha mostrado en nuestro ser. Padre, allá donde esté usted, lo queremos mucho. Llévese el amor de todos los bolivianos. Ahí está recordando algunas partecitas. Estaba en el programa, sin saber que estaba ya entre sus últimos días, nuestro querido padre Sebastián Obermayer. Tuvimos, pero a Dios gracias, el gusto de poder tenerlo acá en el programa, de poder compartir con él. Y bueno, lo que él pidió, ¿no? Que ahora se lo pueda despedir con mucha alegría, porque eso pidió él. Así como él era alegre, carismático, daba la bendición. Era el padre reilón, le decían. Mucha agua bendita, a diferencia de otros padres, lo hacía de otra forma. ¿Y cómo recibían los jóvenes qué lindo carácter del alto, que tenía el padre Obermayer? Yo recuerdo que incluso me trató aquí en el CEDO, o sea, me dio algunas lecciones, ¿no? Fue bastante duro conmigo en algún momento y se lo agradezco, padre. Un abrazo grande para toda usted. La vitalidad que tenía, cómo le gustaba hablar en las entrevistas, ¿recuerdas el padre? Ahí está, cuando estaba en el CEDO Hora 23. Gracias, padre Obermayer. Un abrazo para usted. Para las personas que quieran ir a su velorio, se está velando en la parroquia El Cuerpo de Cristo, en la zona de Villadela. Estuvo durante 30 años. Mucha gente, multitud de personas 40, ya están ahí. Cierto. Bueno, un homenaje merecido al padre Sebastián Obermayer. Y con ese homenaje a ese amigo nuestro, amigo de Hora 23 y de todos los bolivianos, estamos cerrando el programa. Gracias, Bolivia. Fuerte abrazo para todos. Adiós, amigos. Chao.